Un anuncio histórico y sorpresivo ha sacudido Medio Oriente, en el que dos países han decidido esta semana firmar un acuerdo para derribar a una fuerza militar horrible y terrible que ocupa Medio Oriente y lleva destrucción a donde quiera que va. Esos dos países son Líbano e Israel, y ya están hartos del terrorismo que controla sus tierras. ¿Te sorprende escuchar que Líbano e Israel son aliados cuando todo lo que has escuchado últimamente es que están en guerra? Bueno, resulta que los medios te están manipulando una vez más, ya que la guerra nunca ha sido Israel contra Líbano. En realidad, ha sido Líbano e Israel juntos contra el régimen islámico que ha intentado ocupar Líbano y arrastrar al pueblo libanés a guerras por las que nunca votaron. Esta entidad terrorista se llama Hezbollah y es parte del eje del régimen islámico que opera en Irán, solo que está ubicada en Líbano. Hasta que no separes a Hezbollah de Líbano en tu mente, nada sobre el acuerdo de esta semana va a tener sentido. Así que vamos a entrar en los detalles de lo que realmente es este acuerdo y lo que significa, porque la forma en que está construido es la evidencia más clara hasta ahora de lo que realmente ha sido esta lucha. La guerra contra el terrorismo que está ocurriendo aquí mismo en Medio Oriente. Bienvenidos al programa de Mirakai en JNS TV. Vamos directo al tema. Así que antes de llegar al acuerdo en sí, por supuesto, necesitas el contexto. La mayoría de nosotros recordamos Líbano como el París de Medio Oriente, un país que intentó el multiculturalismo y fracasó. La mayoría de la gente no se da cuenta de por qué. En 1980, mientras el régimen islámico fortalecía su control, miró hacia Líbano y se dio cuenta de la importancia estratégica que tenía ese país para Irán. No solo limitaba con su país enemigo, Israel, sino que también les daba acceso al mar a través de Siria. Y como buscaban fortalecer su estabilidad financiera, necesitaban a Líbano, pero no buscaban apoderarse de él por medio de la guerra. En cambio, infiltraron un grupo terrorista llamado Hezbollah para tomar el control del Líbano desde adentro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una ocupación real en el terreno? Bueno, Hezbollah ni siquiera es el ejército del Líbano, nunca fue elegido para defender al Líbano. Es una milicia que Irán creó en 1982 con un solo propósito: darle a la República Islámica un arma cargada apuntando a la frontera norte de Israel, apostada en tierra ajena. Y claro, también para asociarse con cárteles de drogas sudamericanos y financiarse. Pero eso es tema para otro momento. Durante décadas, ese arreglo funcionó exactamente como fue diseñado. Hezbollah recibía su dinero, sus armas y sus órdenes de Irán, no de Líbano. Cuando Irán necesitaba presión contra Israel, Hezbollah abría fuego. Cuando llegaban los combates, era el sur del Líbano el que ardía, no el sur de Irán. Rebautizaron estos ataques a Israel no como si Israel estuviera siendo atacado por Irán desde otro lugar, sino más bien como un conflicto entre Líbano e Israel, lo cual en realidad no era el caso. Hezbollah siguió creciendo, apoderándose de la infraestructura libanesa, trayendo caos y destrucción a su paso, y la gente de Líbano e Israel sufrió enormemente. Mientras tanto, el régimen islámico continuó construyendo cómodamente desde kilómetros de distancia. Mientras tanto, el propio gobierno y ejército de Líbano tenían dos opciones por delante: intentar luchar contra Hezbollah, que tenía dinero, recursos y poder ilimitados, y probablemente perder, o simplemente dejar que sucediera. Por supuesto, la campaña de toma de control de Hezbollah no fue solo militar. Fue sofisticada y se centró mucho en convencer al pueblo de Líbano de apoyarlos, ya fuera por la fuerza o la manipulación, y estaban ganando legitimidad. Recuerda, si pueden cambiar la imagen de un conflicto ante el mundo para pintar a Israel como los malos, también eran capaces de hacerlo en casa. Lo que pasó bastante rápido fue que el gobierno de Líbano y su ejército dejaron de luchar. Y a pesar de que con el tiempo se dieron cuenta de que esto era malo para su país, para cuando eso sucedió, ya casi no tenían poder para hacer nada al respecto. Hezbollah es increíblemente poderoso. Esa es la idea que necesitas tener antes de analizar este acuerdo. El conflicto entre Líbano y Hezbollah fue superado por el conflicto entre Hezbollah e Israel. Ellos aprovecharon la hostilidad natural de muchos libaneses musulmanes, muchos de los cuales eran palestinos, para presentarse como los defensores frente a Israel. Y muchas veces, cuando su apoyo estaba disminuyendo, convenientemente, estallaba un conflicto con Israel. Como sabemos, Hezbollah ha estado disparando hacia Israel desde octubre de 2023 en solidaridad con Hamas después del ataque del 7 de octubre, pero en realidad solo era Irán. Eso se convirtió en una guerra abierta. Israel eventualmente atacó profundamente en Líbano, mató a la mayoría de los líderes principales de Hezbollah, incluyendo a su líder de mucho tiempo, Hassan Nasrallah, y destruyó una gran cantidad de sus armas y redes de túneles. Se llegó a un alto al fuego a finales de 2024, pero seguía colapsando. Hezbollah se aferró a lo que quedaba de su arsenal, y las tropas israelíes nunca se retiraron por completo. ¿Por qué? Bueno, porque estos acuerdos de alto al fuego nunca son reales.
Estos son acuerdos que se han alcanzado varias veces, pero siempre terminan igual. Israel se retira del territorio. Líbano acepta intentar desmantelar a Hezbollah, pero no lo logra. Hezbollah usa ese tiempo para reagruparse, rearmarse y poco a poco empiezan a atacar a Israel de nuevo, dejando el norte de Israel bajo un ataque prácticamente continuo. La demanda de una solución a largo plazo estaba creciendo, tanto dentro de Israel como en Líbano. Mientras los libaneses lidiaban con la guerra, Israel intentó eliminar a Hezbollah. Por cierto, dentro del Líbano, el 79% de los libaneses apoyan el desarme de Hezbollah. Ese otro 30%, bueno, ellos pertenecen al tercio del Líbano, que son musulmanes chiitas. E incluso dentro de ese grupo que apoya enormemente a Hezbollah, el 30% de ellos siente que debería ocurrir el desarme. Pero dejemos eso de lado por un segundo, porque Israel se dio cuenta de que necesitaban hacer algo. Necesitaban cambiar su estrategia, entendiendo que Líbano, a pesar de su odio hacia Hezbollah, no estaba abordando el problema en cuestión. Así que crearon una zona de seguridad dentro del Líbano, entrando en los bastiones de Hezbollah y tomando el control para asegurar las fronteras de Israel. Esto obviamente fue presentado por el mundo como si Israel estuviera tratando de expandir su territorio y apoderarse del Líbano, cuando en realidad Israel había decidido que era momento de tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad de Israel porque Líbano no lo iba a hacer. Mientras que a los israelíes no les interesa que sus soldados mueran por ataques de Hezbollah, lo cual está ocurriendo a diario últimamente, o en realmente apoderarse del Líbano y tener un conflicto a largo plazo ahí. Darse cuenta de que estos acuerdos de alto el fuego falsos que siempre habían existido no iban a resolverlo. Esto parecía una mejor solución. Pero realmente no es una solución a largo plazo, y esa es la situación que este nuevo acuerdo está tratando de resolver. ¿Cómo logras que las tropas israelíes salgan del Líbano para siempre sin simplemente devolverle el sur a Hezbollah en el momento en que se vayan? El 26 de junio en Washington, Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco para abordar exactamente este problema. Una hoja de ruta para que Israel realmente abandone el sur del Líbano en condiciones que no permitan que Hezbollah entre en cuanto las tropas israelíes se hayan ido. Es el primer reconocimiento mutuo entre Israel y Líbano desde un tratado fallido en 1983, hace 43 años, que no ocurría algo así. La cosa con este documento que vamos a revisar es la siguiente. No necesitamos analizar cada sección para entender lo que significa este acuerdo. Los términos en sí mismos son el argumento. Cada parte importante de este acuerdo está diseñada para demostrar que esto nunca fue una guerra entre Líbano e Israel. Esta es una guerra de ambos países contra la misma fuerza ocupante, Hezbollah de Irán. Y la genialidad de este acuerdo es de otro nivel, por supuesto. Así que el primer punto es el reconocimiento mutuo. Ambos gobiernos están afirmando el derecho del otro a existir en paz como estados soberanos vecinos, estados soberanos, no Líbano e Israel, más a quien sea que Hezbollah le responda. El documento en sí solo reconoce a dos partes en la mesa. Irán no es una de ellas. Hezbollah no es una de ellas. Esto deslegitima a Hezbollah. El verdadero significado de esta cláusula no es militar en absoluto, porque Hezbollah aún no se ha desarmado y no toda su infraestructura ha sido destruida. Así que en el campo de batalla, en realidad nada está cambiando todavía. Lo que cambia es lo legal y lo político. El legítimo gobierno libanés acaba de declarar oficialmente que no tiene ningún conflicto con Israel y calificó a Hezbollah como una organización extranjera que opera en territorio libanés. Ese es el mecanismo detrás del acuerdo. Líbano no solo firmó un documento de paz, legalmente está desvinculándose de Hezbollah y separándose de él. Y esto le da a Israel algo que no tenía antes: cobertura legítima para seguir operando contra Hezbollah en el sur del Líbano con el apoyo del gobierno libanés. Están asentados en territorio controlado sin enfrentar presión diplomática ni la etiqueta de ocupante que surge cuando la población te ve como tal. Y esto es algo muy importante. Pero, ¿qué aporta realmente el acuerdo técnicamente para lograr un cambio más allá de las cortesías políticas? Bueno, punto 2. Líbano se compromete al desarme completo y verificado de todos los grupos armados no estatales y a la restauración de la autoridad de las Fuerzas Armadas libanesas sobre su propio territorio. Solo cuando eso se verifique, el ejército israelí se reubicará zona por zona, es decir, Israel no se retirará del Líbano todavía. Pero esto le está devolviendo a Líbano su soberanía. Es el ejército real de Líbano, las Fuerzas Armadas libanesas, a quienes se les está entregando la tarea de ser el único ejército de Líbano. ¿Por qué eso es diferente a lo que pasó antes? Espera un segundo. Y así, llegamos al punto importante número 3. Hezbollah es mencionado específicamente. El acuerdo no está hablando vagamente solo de grupos armados y no deja la puerta abierta a interpretaciones. Está nombrando a Hezbollah.
Durante meses, la estrategia de Irán a través de su canal de negociación con Estados Unidos era incluir a Líbano en la conversación más amplia sobre Irán para lograr que Washington dejara de presionar a Hezbollah como la misma demanda que dejar de presionar a la República Islámica. Este acuerdo hace lo contrario. Traza una línea clara entre los dos y pone el nombre de Hezbollah solo de un lado. Sería un error de mi parte no mencionar que esta no es la primera vez que Israel y Líbano intentan esto. En 1983, durante una operación israelí anterior en Líbano, Israel negoció en secreto su propio acuerdo de paz directamente con el liderazgo libanés a espaldas de Estados Unidos. Ese tratado colapsó en menos de un año, principalmente porque Siria, que ocupaba Líbano en ese momento, presionó al Parlamento para que lo anulara. 44 años después, casi en la misma semana, la historia se repite, excepto que esta vez Israel no le está ganando la partida a Washington. Está involucrado en las negociaciones reales, y la Siria que acabó con el último acuerdo ya ni siquiera existe. El régimen de Assad colapsó en diciembre de 2024 y no es una locura lo mucho que ha avanzado Medio Oriente en los últimos años. En fin, punto importante número 4. El acuerdo no le pide a nadie que confíe en nadie, porque la confianza en este punto es irrelevante. Comienza con dos pequeñas zonas piloto donde el ejército libanés entra y el de Israel se retira. Con un proceso de verificación respaldado por Estados Unidos, se confirma que la infraestructura de Hezbollah realmente haya desaparecido antes de que se libere la siguiente zona. Estas dos zonas que se han elegido en realidad son insignificantes para la seguridad a largo plazo de Israel contra Hezbollah. Así que es una excelente manera de probar si el gobierno y el ejército libanés realmente pueden eliminar la amenaza de Hezbollah de la misma forma en que lo puede hacer el ejército israelí. Todavía se está definiendo un anexo de seguridad que detallará el resto, y esto no se supone que sea una solución rápida, va a ser lento a propósito. Se prueba una zona y Israel se retira, la siguiente zona Israel se retira. Porque toda la falla de los acuerdos anteriores, incluso desde 1949, fue que el gobierno libanés prometió que podía controlar su propio sur y en realidad no pudo cumplirlo. Así que ahora mismo lo más importante será si pueden y cómo lo harán, y si Israel estará de acuerdo con eso. Lo que nos lleva finalmente al punto número 5. Estados Unidos no es solo un mediador aquí, están trabajando para ser el mecanismo de cumplimiento. Washington ha puesto dinero real detrás de esto, más de $100 millones en asistencia humanitaria para Líbano, pero más de $30 millones específicamente para fortalecer al ejército libanés para que pueda mantener el territorio que Israel entregue. Van a volver a entrenar al Líbano para que realmente pueda luchar contra el terrorismo. Se entiende que el ejército, tal como está, no tiene la capacidad y están tomando medidas para cambiar eso, pero el dinero no es la verdadera historia. Lo importante es su verificación. El acuerdo crea un organismo conjunto llamado Grupo de Coordinación Militar para Líbano, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se espera que Estados Unidos lidere esta entidad independiente que realmente certifica si las armas y la infraestructura de Hezbollah realmente han desaparecido en cada zona piloto. Esa es la parte que muchos acuerdos anteriores no tenían. La resolución de la ONU de 2006 también exigía el desarme. Simplemente no había nadie que la hiciera cumplir porque la ONU es inútil y no puede hacer cumplir nada. Esta vez, si Hezbollah no se desarma realmente, hay un mecanismo liderado por Estados Unidos diseñado para detectarlo. Y por supuesto, Israel no se va a retirar hasta que estén satisfechos con eso. Esto no significa nada, por cierto, si la próxima administración no trabaja realmente para hacerlo cumplir. Pero es seguro decir que Israel estará observando esto de cerca y no tendrá miedo de intervenir. Israel ha tratado de dejar en claro que, aunque le gusta y aprecia el apoyo estadounidense, ya no va a depender completamente de él para su propia seguridad. Ahora, solo quiero agregar esta parte porque si no lo digo, alguien en los comentarios lo hará. Estados Unidos tomó una posición extraña en contra de que Israel se defendiera de la amenaza de Hezbollah. Es cierto. Le dieron prioridad al acuerdo con Irán por encima de la seguridad de Israel y de la de Líbano, y eso hizo que muchos israelíes se sintieran sumamente incómodos. Pero el hecho de que Estados Unidos le diera prioridad a otra cosa no significa que no estuvieran trabajando también en cómo lidiar con Hezbollah al mismo tiempo. Marco Rubio, el hombre detrás de este acuerdo, nos lo demuestra. No creo que Estados Unidos sea perfecto ni que este acuerdo sea el final utópico para Hezbollah que todos esperamos. Pero sí espero que sea un pequeño recordatorio de que debemos confiar en el panorama general, que el pánico y la indignación de ver solo el corto plazo no siempre valen la pena. Enfrentar la amenaza islámica es una prioridad mayor para Estados Unidos que solo Hezbollah. Medio Oriente necesita dejar atrás la dependencia a largo plazo de Estados Unidos si quiere priorizar su soberanía, y eso ha quedado muy claro. Pero eso no significa que la participación de Estados Unidos en este momento sea algo malo. Con el tiempo, estamos viendo que hay un panorama más amplio en juego, y realmente creo que podemos confiar en eso. Lo que Irán quería, que Estados Unidos mezclara el destino de Irán y Hezbollah en uno solo, parecía estar sucediendo y eso causó pánico, pero ahora vemos que no es así.
El acuerdo separa completamente a las dos entidades y le da tanto a Líbano como a Israel la capacidad de tratar con Hezbolá por sí mismos. Después del pánico de las últimas semanas, no creo que se esté valorando o celebrando lo suficiente este punto, así que tomen distancia, porque esto es lo que realmente nos recuerda esta semana. Esta nunca fue una guerra por la tierra, y nunca fue una guerra por religión, etnia o cualquier otra cosa que hayas leído en otro lado. Son tres luchas por la soberanía ocurriendo al mismo tiempo, bajo un solo titular que hace que Israel se vea mal. En Irán, derrocar a la República Islámica, minimizar su poder y permitir que el pueblo de Irán vuelva a ser soberano, eliminando el poder de sus grupos proxy en Medio Oriente. En Líbano, se lucha para asegurar que su propio ejército, y no una milicia leal a una capital extranjera, sea el único autorizado para decidir cuándo el país entra en guerra. Y en Israel, se lucha por el derecho soberano más básico que existe, defender sus propias fronteras sin necesitar el permiso de nadie para detener el terrorismo antes de que llegue. Estos conflictos ahora están todos entrelazados, y desenredar y empoderar a las personas correctas, no solo a fuerzas externas para derribarlos, es esencial. El pueblo de Líbano debería poder controlar Líbano y sus decisiones. El pueblo de Israel también debería tener ese derecho, y ahora es un paso en la dirección correcta. Hay un intento de cambiar las estrategias y los juegos de poder para crear alternativas para abordar un problema a largo plazo. Y en cuanto a Irán, que es la causa principal de todos estos conflictos, Líbano no es el único lugar donde la influencia de Irán ahora está siendo debilitada. El estrecho de Hormuz ha sido la columna vertebral de la estrategia de seguridad nacional de Irán durante casi 50 años, la capacidad de mantener como rehén a la economía energética mundial. Pero Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait están construyendo rutas de oleoductos que evitan por completo el estrecho, y por supuesto el petróleo venezolano ahora está regresando al mercado. Verás, una decisión que nadie relacionó en su momento con la guerra de Irán que era inevitable, nosotras por supuesto sí lo hicimos. Cada una de esas rutas es una razón más por la que el mundo no necesita a Hormuz y una razón menos por la que las amenazas de Irán realmente no funcionan. La presión sobre Irán no solo está ocurriendo en Líbano, está sucediendo en todos los frentes al mismo tiempo, pero también está ocurriendo algo más grande aquí. Este acuerdo es el primer documento en 4 décadas que dice claramente estas tres cosas por escrito e intenta ordenarlas para que realmente puedan suceder. Puede que no funcione porque Hezbollah ya lo ha llamado rendición, e Irán ya lo está llamando una violación de su propio acuerdo separado con Washington. Y la historia aquí no es alentadora. El último intento colapsó en menos de un año. Pero por primera vez desde 1983, la pregunta sobre la mesa no es solo cómo va Irán a manipular las negociaciones para conseguir lo que quiere y hacer ver a Israel como el villano. Se trata de darle a Líbano e Israel la capacidad de ser soberanos y estar seguros, y, en el mejor de los casos, trabajar juntos para lograrlo. Y los estados del Golfo están experimentando algo similar. ¿Cómo pueden ser soberanos frente a los ataques iraníes? Sorpresa, sorpresa, están empezando a trabajar juntos para resolver esto. Si Medio Oriente puede actuar unido contra los radicales, entonces quizá, aunque todos estén en desacuerdo en todos los demás temas, podría haber una nueva forma de paz en camino. Soy Ira Yerka y nos vemos la próxima vez.